Muy buenos días a todos. Hoy vamos a continuar el segundo día de nuestras primeras jornadas contra el genocidio y la impunidad. Entonces, dado que ayer no hubo la oportunidad, no tuvimos ya tiempo en la primera sesión introductoria de leer, ¿verdad?, nuestra primera carta de presentación de la red, nos parece muy importante, digamos, pues otorgarle ese tiempo entonces ahora a ese punto, ¿no? Entonces voy a pedirle a Primavera Telles, ¿no?, que nos, periodista, maestra en comunicación de la UAM Xochimilco, y pues realmente que conoce claramente todo este tipo de casos, ¿no?, que nos lea la presentación. Pues muy buenos días, compañeras y compañeros. También agradezco que están presentes la UPBA y el movimiento, la organización YOHU, que están por aquí los compañeros, que están aquí. Voy a empezar a leer este documento que hemos trabajado. Es un documento que todavía no es un documento definitivo. Vamos a seguir trabajando este documento de la presentación de la Red contra el Genocidio y la Impunidad en México. Y pues les vamos a compartir este trabajo que hemos hecho y que ha sido el trabajo fundacional de la Red contra el Genocidio y la Impunidad. En México se ha perpetrado un genocidio complejo y continuo a lo largo de más de 50 años. Sostenemos que hay muchos elementos que sustentan esta afirmación, que dicho genocidio sigue en curso y que hay múltiples situaciones que permiten denominarlo como tal. Nadie sabe a ciencia cierta el número de víctimas de esta atrocidad, porque desafortunadamente en nuestro país prevalecen las prácticas para ocultar y minimizar las cifras. En recuentos oficiales, que incluyen a los muertos en la guerra contra el narco, los feminicidios, los asesinatos de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, sacerdotes y líderes militantes, candidatos políticos, solo en los últimos años se cuentan alrededor de 400,000 víctimas, principalmente entre 1997 hasta el 2018. Sin embargo, en dichas cifras no se tienen en cuenta los muertos por contaminación ambiental, que son alrededor de 1.327.000 personas, y que además cuya sistematicidad corresponde a decisiones políticas y empresariales dolosas de desregulación ambiental. Tampoco están incluidas las cifras reales de los asesinatos de migrantes, así como la gran cantidad de desaparecidos, más de 40,000, y desplazados por la violencia en México. También han quedado invisibilizadas las masacres políticas ocurridas en los últimos 50 años, incluido el 68, el Halconazo del 71, Acteal, El Bosque, Aguas Blancas, Tlatlaya, El Charco, Acteal, así como la represión contra el movimiento en Oaxaca del Apo, Atenco, Nochistlán, Ayotzinapa, entre otros. Y todos estos movimientos han implicado incontables desapariciones y asesinatos. Todos estos crímenes son difíciles de identificar como un genocidio porque este se expande a lo largo de varias décadas y porque los delitos que abarcan se van aislando y además se ven como si fueran desunidos. En la sociedad mexicana se acepta generalmente que vivimos sometidos desde hace años a una política de terror por las atrocidades que se presentan de manera separada, y sus explicaciones además son fragmentarias y muchas veces no se señalan las causas profundas de estas situaciones. Observar la crueldad de un asesinato de 2 o de 5, o el descubrimiento de 5 fosas con restos, de cientos, de fosas con restos humanos, no nos permite aún ver ni recomponer la articulación de todos estos lamentables procesos de agresiones que es necesario hacer o recontar y mostrar, y hacer un esfuerzo crítico por ponerlos en común, por entender su lógica, pero sobre todo por articular esos horrores aislados. Respecto a la perpetración de estos crímenes, clasificamos al comportamiento criminal del Estado
Como típico, esto es la destrucción de la población bajo la forma de matanzas, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos de líderes sociales de distintos sectores, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, donde el responsable es el Estado mexicano a través de sus Fuerzas Armadas o de sus fuerzas de seguridad. Y actúa el Estado mexicano en descubierto, como en el caso del 68. En el segundo lugar de estas situaciones que hemos nosotros localizado está el asunto del fascismo tercerizado o de la situación no liberal, pues los responsables de las masacres en el Estado neoliberal se desdibujan al ojo público, lo que torna más compleja la definición del sujeto activo, es decir, de los perpetradores. En este comportamiento, al involucramiento directo del poder estatal que no desaparece, se suma un vínculo complejo con la criminalidad organizada que directa o indirectamente funge como instrumento de políticas represoras del Estado. Se trata, pues, de una tercerización de la violencia estatal que convenientemente presenta las atrocidades como hechos explicables solo por la lucha entre grupos del narcotráfico, cuando en realidad lo que se trata es de hechos vinculados a lógicas e ingenierías de despojo, represión social y aniquilación interna. A partir del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, ya se puede observar una estrategia más clara por parte del Estado de instaurar un caos sistemático y una normalización de la violencia, de manera tal que la violencia que proviene de diversos actores externos, el crimen organizado, el crimen uniformado, los empresarios y el gobierno, penetra en la vida de las comunidades en la forma de conflictos internos, con lo cual se borra la identidad de los responsables activos y el sentido territorial y social de tal cúmulo de agresiones que hemos visto a lo largo de la historia reciente a partir de Felipe Calderón. Además tenemos las dinámicas de devastación ambiental ampliamente documentadas en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, tras el desmantelamiento de todo el sistema productivo que articulaba la economía mexicana y además su reindustrialización exportadora con alto control transnacional y grave desregulación que ha producido un altísimo número de muertes y grave destrucción de la salud, lo que en términos legales corresponde al artículo 2, inciso C de la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio de las Naciones Unidas, que habla precisamente del acto de someter a la población a condiciones que hayan de acarrear su destrucción. Al rastrear las condiciones de posibilidad y las causas de cada elemento de esta barbarie, encontramos un suelo común. Este suelo común es el empecinamiento estatal y empresarial sobre la instauración en México de un proyecto económico de libre comercio que no solo incumple las leyes y abusa del poder, sino que además aplica verdaderas ingenierías de distorsión institucional y jurídica, y así se dota de un marco para cometer injusticias, aún cumpliendo con la ley, pues ésta se halla alejada del interés general y desviada hacia intereses privados nacionales y extranjeros. Esto ha provocado que el neoliberalismo en todo el planeta tenga como prioridad la economía y que se cancele el sentido de lo político y del derecho, y además lo desconfiguran para que sirva a su proyecto, van creando antecedentes y rutas que conducen a que se resulte imposible el acceso del pueblo a la justicia. De acuerdo con esta lógica, hagamos lo que hagamos, nunca se tiene acceso a la justicia, y quienes reclaman se juegan la vida en ello. ¿Por qué hemos dicho que todo esto que hemos descrito, que hemos documentado, es un genocidio? Porque en concordancia con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, también vigente en México, y con el artículo 149 bis del Código Penal Federal, el genocidio se ha definido como aquellos actos perpetrados contra la intención de destruir, total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso. Eso es lo que dice la ley.
La dificultad de esta figura jurídica estriba en que se obliga a probar la intencionalidad de destrucción de identidad de un grupo en cuestión por parte de los perpetradores. Eso es el problema que ya se ha discutido también en estas jornadas. Lo que exigen los movimientos sociales, las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad en general es que busquemos aclararnos por el porqué de la unidad y de la sistematicidad de las estrategias de ataque a las que hemos sido objetos. En esta, la diferencia de esta situación está con los crímenes de lesa humanidad, porque los crímenes de lesa humanidad son casos que solo se castiga a los responsables sin observar la intencionalidad general de lo que ha venido ocurriendo. ¿Qué identidad es esta? Consideramos que desde la Revolución de 1910, la Constitución de 1917 configuró en México una identidad nacional de orden económico-político que se expresa en un sistema jurídico. Dicha identidad se consolida aún más con la obra política de Lázaro Cárdenas, y sabemos que esta reivindicación en México ha sido de una nación pluricultural. Sin embargo, gracias a la Revolución Mexicana se constituye en nuestro país una cultura política definida por un sistema de derechos sociales y un sujeto de derechos colectivos. El reparto agrario a favor del campesinado, los derechos laborales, en favor del proletariado, la educación y la salud pública, en favor de la población de todos y todas. Estos establecen las bases jurídicas que inauguran una relación potencial entre la sociedad y el Estado que no existía antes de la Revolución. En el caso de México ocurre que todos los grupos reprimidos o masacrados a lo largo de los últimos 50 años han reivindicado la Constitución del 17 como un elemento de identidad profunda. La Revolución Mexicana retoma las profundas tradiciones comunitarias que brotan de una extraordinaria variedad de pueblos originarios y las reinventa entre los nuevos pueblos, y ya no solo campesinos, sino incluso entre los habitantes de las ciudades. Y no es sino hasta 1992 que el nuevo poder económico y político neoliberal, en aras de una pretendida modernización del país en un contexto de globalización, revierte uno de los núcleos identitarios más importantes, al menos formalmente, cuando una reforma del artículo 27 constitucional, no solo para eliminar obviamente los candados contra la compra-venta del ejido, sino para, desde ahí, emprender la destrucción general de todo tipo de tejidos comunitarios entre los habitantes del país. En esta lógica se ubican todos los ajustes y reformas estructurales en los últimos sexenios. Así pues, el genocidio ha tenido la intención de desfigurar y destruir los rasgos identitarios de la población que derivan de los derechos colectivos consagrados en la Constitución del 17. El salario digno, la estabilidad en el empleo, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, a la participación política, democrática e incluso el derecho a la vida. Trastocado todo esto, en general, pues se ha trastocado en general las relaciones entre la sociedad y el Estado. De este modo, las acciones de parte de un nuevo poder económico y político en todo el curso de su maduración, buscaron durante los últimos 50 años el establecimiento a sangre y fuego de un nuevo pacto jurídico que reconsidera al país, al mundo que precede a la Revolución de 1910, en el que se restaurase una noción de propiedad para las clases dominantes que no conlleva gravemente responsabilidad o obligación alguna hacia las demás personas y pueblos originarios que habitan el territorio nacional. No hay más derechos. La eficacia de dicha transformación es evidente. Después de incontables baños de sangre, las instituciones que otrora tenían la misión de garantizar dichos derechos se encuentran destruidas, no solo sumidas en la ineficacia y el descrédito, sino a menudo vueltas ellas mismas contra los sujetos sociales por cuyo bienestar debían velar. La Secretaría de Educación Pública contra los maestros y la educación integral,
la de la reforma agraria contra los campesinos, la Secretaría del Trabajo contra los trabajadores. Nos encontramos ahora con un país destruido, infiltrado por poderes y grupos delincuenciales, en el que se han desmantelado la mayoría de las instituciones, a las que se les han contaminado la tierra, el agua y el aire, y donde han asesinado y siguen asesinando y desapareciendo y despojando a grandes grupos de la población. Es por eso que consideramos que no basta caracterizar esta barbarie como crímenes de lesa humanidad, porque hay la intención y la acción sistemática y predeterminada dirigida a aniquilar los derechos consagrados en la Constitución de 1917, como la raíz en la cual se cifra y se actualiza la identidad nacional. Esta es la razón por la que hoy, 19 de octubre del 2018, hemos querido constituir esta red contra el genocidio y la impunidad en México, cuyos ejes son la denuncia, la visibilización, el esclarecimiento de la verdad, la demanda de justicia y castigo a los perpetradores de genocidio y represión, así como la movilización social que coadyuve a la consecución de dichos ejes. El objetivo primordial de esta red es detener el genocidio continuo contra el pueblo mexicano y la flagrante e indignante violación a los derechos humanos y sociales. Para tal fin, la construcción de una o múltiples causas alrededor de la figura del genocidio nos parece una estrategia muy potente por varios motivos. Primero, por la capacidad de condena penal, pues el llevar a los tribunales, juzgar, lograr la condena de los responsables políticos de algunos de estos procesos constituyen el mejor sistema de prevención, pero sobre todo darle una continuidad. Los crímenes contra la humanidad son delitos muy diferentes de otro conjunto de delitos. El delito común, la racionalidad, no juega un rol muy importante. Alguien que está en una situación muy difícil, social o económica, no lee el Código Penal para ver qué le puede ocurrir cuando comete un delito. Pero en el caso de delitos de Estado, se trata de delitos profundamente racionales y por lo tanto la impunidad garantiza su reiteración. Debemos luchar por eso, porque exista un costo político y un castigo proporcional a una acción genocida. La posibilidad de condena hace que cada uno de los posibles perpetradores piense en que puede ser castigado y esto puede disuadirlo de incurrir en este tipo de conductas. Al respecto, saludamos con admiración al movimiento argentino constituido en el colectivo social contra la impunidad. Mediante él, la sociedad argentina asumió en un grado que en realidad es inexistente en muchos otros países la necesidad de organizar una movilización política frente al Poder Judicial y ya no solo frente al Poder Ejecutivo o Legislativo. Además, como es costumbre predominante, el Poder Judicial y el Poder Legislativo siguen estando en contubernio con el Estado. Pero siguiendo esta estrategia y apenas con sentencias favorables de solo una pequeña fracción de los jueces, hasta ahora este colectivo argentino ha logrado colocar a más de 1.100 genocidas en prisión, incluidos cuadros centrales y medios, 4 jueces y hasta un empresario, mientras continúan un proceso de 3.000 más. Esto ha cambiado de forma sustantiva el modo de operar del Poder Judicial en aquel país y ese es el camino que queremos iniciar. Un camino como ese, como el que han hecho los argentinos. En segundo lugar, y tanto o más importante aún, es que dichas causas desatarían un proceso de reflexión colectiva en los movimientos y organizaciones sociales en México, que redoble la labor de romper nuestras dispersiones y fragmentaciones y nos permita comprender qué es lo que está pasando en la sociedad mexicana. Este objetivo vale por sí mismo y es aún más vital y potente, pues fuerza al sistema institucional o bien a tener que evidenciarse en el sentido de su impunidad absoluta, o bien a tener que enderezar sus funcionamientos y salvaguardar el interés general de la sociedad. Por supuesto, no dependeremos de las procuradurías ni de las fiscalías para que desaten este proceso,
pues estos organismos han estado y podrían seguir coludidos con el poder económico y político. Más bien, las organizaciones sociales podemos darnos al trabajo de comprender lo que está ocurriendo, de estructurarnos como querellas colectivas, no particulares, en las que solamente se representa a la víctima directa, cuya presencia está por supuesto, sino en representar un movimiento mucho más amplio, que se puede asumir, y lo que pasa es que estos otros forman parte también y contrarrestan nuestra propia fragmentación. Evidenciaríamos cómo las masacres del 68 y el 71, Acteal, San Fernando, Nochixtlán, las masacres del periodo del actual presidente Enrique Peña Nieto y las de otros sexenios a lo largo de todo el país, no son casos aislados, sino son parte de un único proceso político. Que todas estas acciones no se explican porque en algún funcionario se le pasó la mano, sino que depende de un proceso de disciplinamiento que busca quebrar la identidad de un pueblo. Nos es urgente entender estas lógicas. Por ello, consideramos fundamental que las organizaciones nacionales enfrentamos un proceso de alfabetización jurídica que nos dote de herramientas para actuar en este terreno y podamos así generar nuevos espacios de movilización política. La originalidad de la presente iniciativa no estaría solo en la unidad de acción de múltiples actores, sino también y muy especialmente en la focalización de la actuación hacia el Poder Judicial, que en México nunca se toca y para el cual nunca hay ningún costo político por su complicidad estructural con la impunidad de graves crímenes contra la población. En el caso del movimiento argentino se ha logrado que haya una gran claridad respecto a los nombres de los jueces responsables de cada caso, las leyes a las que se apelan y los mecanismos jurídicos que siguen o se dejan de seguir. Los escraches contra jueces, es decir, en las acciones de presión que se realizan por los ciudadanos contra personas del ámbito político, administrativo, militar, que consisten en dar difusión en los domicilios particulares de estos o en cualquier lugar público donde se les identifique a los abusos cometidos durante su gestión. Estos escraches contra los jueces que se vuelven cómplices de los genocidios han resultado muy importantes estos escraches, al punto que los jueces han entrado a prisión por su comportamiento corrupto, lo cual favorece un clima que progresivamente obstruye este tipo de comportamientos. Trabajar en esta nueva dirección ayudaría a deslindar responsabilidades por los agravios sufridos, visibilizaría los procesos reales, las víctimas, los victimarios y las instancias públicas y privadas responsables de estos crímenes. De manera que esta movilización se centraría en crear una luz de casos con los que se acerque y acose a las estructuras del poder jurídico, sentando jurisprudencia y alfabetizándonos como pueblo en lo que en verdad significa el derecho y la justicia. Los antecedentes de esta iniciativa de lucha pues no parten de cero, es una realidad que es un producto, esta iniciativa, de dos grandes esfuerzos. El primero es el de la sobresaliente y desconocida y más bien conocida experiencia del Comité del 68, quien ya ha llevado un juicio y logrado una condena por genocidio en México, partiendo del hecho de que el crimen de genocidio está reconocido constitucionalmente. El Comité del 68 logró una sentencia parcialmente favorable del magistrado José Ángel Matar Oliva, en la que se concluye que sí hubo genocidio y que se extiende la orden de aprehensión contra el expresidente Luis Echeverría, junto con 64 militares de alto rango. A pesar de esta sentencia, poco después el mismo Poder Judicial denegó todo el argumento de que al invocar los tratados internacionales el movimiento violaba la soberanía nacional e incluso ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio. Aún así, lo que el Comité 68 logró sienta jurisprudencia internacional y es inédito, y además una experiencia muy valiosa para la exigencia de justicia de la nación. El segundo punto de referencia que nos antecede y nos permite planear este camino de lucha son los resultados que tuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México,
que sesionó entre 2011 y 2014, la situación de los derechos humanos y sociales en México, y donde se acusó y sentenció el Estado por perpetrar un conjunto de crímenes contra el pueblo mexicano. Ese fue el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos. El tribunal reveló la enorme gravedad de lo que acontece en México y que se presentaba bajo la forma de una gran dispersión, como si México fuera un conjunto de varios países dentro de uno solo. En cada uno de esos países están ocurriendo injusticias no necesariamente iguales, pero cruzadas por algunos elementos comunes como la persecución política, la destrucción ambiental y otros casos. El tribunal ayudó a cobrar conciencia de la magnitud de todos estos hechos, a ver dinámicas más generales y a tratar sobre todo de articular a las organizaciones, comunidades y movimientos en resistencia. Fueron más de 2.300 las organizaciones que participaron a lo largo de 3 años en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Sin embargo, a 4 años de la sentencia final del capítulo México del Tribunal, mientras los organismos nacionales e internacionales demuestran negligencia frente a la denuncia del propio tribunal, gracias a los cuantiosos recursos que invierten en la diplomacia mexicana para permanentemente disminuir y desconocer la gravedad de las denuncias, la crisis de los derechos humanos y sociales en México no solo no han mejorado, sino que han empeorado. La misma clase de acciones que se denunciaron en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos se han multiplicado. Todas estas situaciones han dado la extraordinaria impunidad para los perpetradores que no enfrentan ninguna consecuencia a sus actos. El tribunal mismo cerró en México su audiencia final bajo la sombra de lo acontecido en Ayotzinapa, pues la flagrante y escandalosa desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de 6 personas a cuenta del narcoestado ocurrió exactamente 2 meses antes. Por último, es importante aclarar que la constitución de esta red contra el genocidio y la impunidad en México no se trata de crear una institución rígida y superior a la cual los distintos miembros nos estaríamos sujetando. No, más bien se trata de crear una instancia de articulación, no de discusión doctrinaria, y además que se mantenga la autonomía plena de cada uno de los grupos que la conforman, en la que no se cuestione la identidad política de cada uno de los grupos y que cada grupo que ha decidido una identidad política sea respetada, donde nadie exija nada, ni se da autorización a los demás para nada, ni se someta a nadie a ninguna situación que ponga en riesgo la seguridad de sus actividades. Se propone más bien, a partir de lo que ya se está trabajando y lo que cada organización ha hecho, lo que se trata es de un proceso voluntario de libre articulación, en un esfuerzo colectivo que permanezca y convence a todos, que visibilice las luchas reales e impostergables y que tenga como un objetivo general las luchas y los esfuerzos y que estos no sigan dispersos. Así iniciamos este camino que sabemos no será fácil ni tampoco rápido, pero que consideramos imprescindible para lograr verdad y justicia, elementos esenciales para la reparación del daño a nuestros pueblos, así como para fortalecer la exigencia de la presentación de nuestros desaparecidos y honrar a los cientos y miles de personas que a lo largo de nuestra historia reciente han perdido la vida, víctimas de genocidio y represión. Quienes integramos esta red, sobrevivientes y familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos de múltiples universidades, periodistas, abogados, sacerdotes, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, invitamos a todos aquellos quienes han luchado y siguen pugnando por un México más democrático y libre a seguir juntos en esta lucha. Muchas gracias.